Hola, muy buenos días niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a desarrollar un video guía que es el número 7 para trabajar en el libro. ¿Ya? En este video nosotros vamos a iniciar una nueva unidad que corresponde a álgebra y patrones, ¿ya? Del cual vamos a ver nuestro objetivo de aprendizaje número 11, que es resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita utilizando estrategias, ¿ya? El contenido de este video principalmente va a ser una introducción al concepto de ecuación de primer grado con una incógnita y reforzar o recordar lo que es el lenguaje algebraico. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los contenidos de este video? Vamos a activar conocimientos previos, conocimientos que ustedes han adquirido durante los años anteriores. Vamos a definir conceptos importantes. Aprenderemos a traducir lenguaje común al lenguaje algebraico para establecer ecuaciones. Crearemos problemas cotidianos utilizando ecuaciones dadas, ¿ya? Y representaremos en una ecuación una situación dada, ¿ya? Esas son las actividades que vamos a realizar en este video y todo va a estar relacionado con los problemas o ejercicios que tienen en el libro como tarea. Lo primero que vamos a realizar es una activación de conocimientos, ¿ya? Lo primero que tenemos que decir de esta nueva unidad es que está relacionada con todo. Las ecuaciones están relacionadas a todo lo que nosotros podamos conocer, ¿ya? Y nos permiten resolver problemas tanto cotidianos como matemáticos. En este caso, yo voy a trabajar con algo que está muy relacionado con las ecuaciones y vamos a ver en algún momento también, a posterior, lo que son la nutrición, el deporte y la salud. ¿Ya? Para poder introducir esto, vamos a leer un pequeño texto que nos va a indicar algunas cosas. Dice, conoce cuánto debes caminar, correr o andar en bicicleta para quemar calorías. Las calorías es la energía que nosotros adquirimos cuando nos alimentamos. Cuando comemos en gran cantidad y no gastamos esa energía, por lo general tendemos a engordar o a enfermarnos. ¿Ya? Como dice en este texto. Dice, caminar, correr o andar en bicicleta te permitirá quemar las calorías de lo que consumas, de los alimentos que uno consuma. Además de mantener un buen funcionamiento de tu corazón, un control de peso y en especial te va a reducir el estrés. ¿Ya? Fíjense ustedes e imagínense ustedes cuando corren y juegan en el parque o en algún lugar en la casa. ¿Qué pasa después de terminar esa actividad? Se sienten más tranquilos, más relajados, ¿ya? Y eso es porque han gastado su energía, la energía que han utilizado o consumido a través de los alimentos. Un estudio ha presentado para esto una tabla que compara la comida que digieres, ¿ya? Los alimentos, el almuerzo, el desayuno, etc., frente a cómo la debes quemar, considerando las actividades a realizar. Y aquí hay tres actividades que nosotros realizamos por lo general, que es caminar, correr o andar en bicicleta. Cuando caminamos nosotros, por minuto, gastamos 5 calorías o 5 kilocalorías. Cuando corremos, gastamos por minuto 9 kilocalorías y cuando andamos en bicicleta, nos subimos a la bicicleta y andamos 20 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora, el consumo es de 11 kilocalorías por minuto. Estos datos o estos antecedentes los vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. ¿Ya? El primero es, vamos a completar con los siguientes términos este texto. ¿Ya? Y es para que ustedes recuerden que es una solución, que es una ecuación y que lo que es una incógnita. ¿Ya? Dice, una persona quiere quemar 300 kilocalorías y ha caminado por 35 minutos. Para calcular cuántas le faltan por gastar, puede plantear qué cosa, qué vamos a plantear. Recuerden que cuando nosotros queremos resolver un problema determinado, ¿qué vamos a plantear? Una ecuación en la que debe identificar los datos
¿ya? Identificamos los datos. Todos los datos que nos entreguen, en este caso son las 300 kilocalorías, los 35 minutos, y lo que debemos o lo que queremos saber. Y a eso se le va a llamar incógnita, porque es lo que desconocemos. Ahora, esa incógnita, cuyo valor corresponderá a qué cosa, y ya nos queda un solo término que es la solución de la ecuación. O sea, si nosotros despejamos esa incógnita, vamos a poder saber cuánto nos falta o cuánto debemos caminar más para gastar esa energía. En el siguiente ejercicio, nosotros vamos a trabajar uno de los ejemplos que tuvimos en la actividad anterior, en el texto anterior. Y dice, y ahí ustedes tienen un dibujito de 3 niños corriendo. Lea atentamente la siguiente situación. Juan, ya hemos recorrido 3 kilómetros. Diego dice, entonces he gastado alrededor de 150 kilocalorías. Miguel, que es el último, dice, ¿y yo? ¿Cuántas he gastado si mi masa corporal es de 46 kilogramos? Entonces, vamos a responder la pregunta de Miguel utilizando ecuaciones. Lo primero que tenemos que entender, ¿ya?, son los datos que nos están dando, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a leer el texto siguiente, para que tengamos una idea un poco más clara de lo que tenemos que hacer. Dice, al trotar o caminar en una superficie plana, se puede calcular las kilocalorías gastadas, o sea, lo que nosotros vamos a gastar por correr. ¿Y qué vamos a utilizar? La multiplicación. Vamos a multiplicar la masa corporal por la distancia recorrida. Por ejemplo, si una persona de 60 kilogramos recorre 8 kilómetros, habrá gastado 480 kilocalorías aproximadamente. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que hacer? Una multiplicación de la masa corporal por la distancia recorrida. Y aquí es 60 por 8, 480 kilocalorías aproximadamente. Y aquí tenemos las preguntas que tiene Miguel. ¿Cuántas calorías ha gastado Miguel? ¿Cuál será la ecuación que debemos utilizar? Y ahí tenemos nuestros datos. Lo primero es la pregunta que hemos realizado y ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que obtener de un problema cuando lo desarrollamos? Son todos los datos, extraer todos los datos de ese problema. Que en este caso, y como lo mencionó Juan, han recorrido 3 kilómetros, que corresponde a la distancia, y Miguel tiene una masa corporal o un peso de 46 kilogramos. Ya nosotros podemos identificar y saber cómo vamos a realizar. Vamos a multiplicar la masa por la distancia. Pero ¿cómo la podemos representar en una expresión algebraica? Ya, lo primero es que vamos a darle un valor a nuestra incógnita. En este caso, las kilocalorías va a ser representada por la letra C. ¿Ya? Entonces, las kilocalorías que tenemos aquí va a ser igual a la masa que tenemos, que son 46 kilogramos, por la distancia, que son 3 kilómetros. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a descubrir cuántas kilocalorías gastó Miguel. Multiplicamos 46 por 3 y eso nos va a dar 138 kilocalorías. La respuesta será entonces, Miguel gasta 138 kilocalorías en recorrer 3 kilómetros. En esta primera parte ya vimos los conocimientos previos, vamos a activar conocimientos. Ahora vamos a recordar algunos conceptos generales o vamos a aprender unos conceptos generales que están relacionados a las ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas en la que hay una o varios valores desconocidos, ¿ya?
A eso se les van a llamar incógnitas, a los que por lo general se le asigna una letra para representarlos. Nosotros podemos colocarle cualquier letra a la incógnita, desde la A a la Z, ¿ya? De preferencia nosotros utilizamos las X y las Y, pero ustedes pueden utilizar cualquiera. Como por ejemplo, aquí tenemos una ecuación. Aquí y aquí tenemos una segunda ecuación. Si tú te fijas, se cumple porque existe una igualdad. Lo segundo que debe cumplirse es que deben haber expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Es la relación entre números, letras y signos junto a una operación matemática, que puede ser suma, resta, multiplicación o división. ¿Ya? Y acá tenemos otra expresión algebraica, no tiene incógnita porque es el resultado. Entonces aquí nosotros podemos perfectamente establecer cuál es el valor que me falta o el valor incógnito para obtener 10. Si yo sumo 2, ¿cuánto me falta para obtener 10? Y aquí sumamos 8, 2 más 8 son 10 y ahí obtenemos el valor de nuestra incógnita. Lo mismo pasa en este caso. Acá tenemos una sustracción y una igualdad. Dice que A menos 5 nos va a dar 19. ¿Qué significa? Que tenemos que buscar un número que restado a 5 nos tiene que dar 19. Y en este caso podemos colocar que 24 menos 5 es 19. Eso significa que el valor de nuestra incógnita, que es A, es 24. Y así podemos ir resolviendo los ejercicios. Ojo, no vamos a resolver ejercicios en este video, solamente vamos a trabajar el concepto de ecuación. Ahora, otra cosa que es importante que ustedes conozcan es lo que se llama el lenguaje algebraico. Como nosotros tenemos un lenguaje normal, un lenguaje común, que es la lengua española, la lengua castellana, con la cual nos podemos comunicar, también existe un lenguaje matemático, ¿ya? Y este lenguaje matemático se le llama lenguaje algebraico. ¿Y qué lo que es aquel lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos, ¿ya? Las letras por lo general representan a la incógnita. Y ahora, para saber cuál es el número que tenemos como incógnita, vamos a realizar operaciones aritméticas. O sea, vamos a multiplicar, sumar, restar o dividir. ¿Ya? Ahora, el lenguaje algebraico está dentro de esta unidad que se llama álgebra, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos de un lenguaje común, que en este caso yo le coloqué frase literal, porque está escrito con palabras, y eso lo vamos a traducir nosotros a un lenguaje algebraico. Lo primero, cuando nosotros hablamos del número, siempre el número es la incógnita. O sea, le vamos a dar un valor, una letra. En este caso yo le coloqué una X. El número va a ser X. Y si yo digo que es el doble del número, significa que la X va a estar multiplicada por 2. ¿Cómo ustedes lo ven aquí? Ahora, no es necesario que esté multiplicado, que le coloquen un puntito entre medio del 2 y la X. Se asume que cuando una letra está unida a un número, éstas se están multiplicando. Otra frase literal, otro del lenguaje común. Juan tiene 30 años menos que Diego. Entonces, ¿cómo representamos la edad de Juan? Como desconocemos la edad de Juan, va a representar a la Y, a la incógnita, la edad de Juan. Pero nos dice que es 30 años menor que Diego. O sea, le tengo que quitar 30 años. Y así colocamos una expresión algebraica. Ojo que
estos no son ecuaciones, son expresiones algebraicas solamente. Ahora sí vamos a traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico para establecer una ecuación. ¿Ya? Esto no es difícil, solamente ustedes deben tener mucho ojo con lo que están leyendo. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer en un ejemplo de un enunciado literal o un lenguaje común para poder traspasarlo a un lenguaje algebraico es poder identificar cuál va a ser la incógnita. Por ejemplo aquí, si al doble de la edad de Andrea se le asuman 6 años, resultan 28 años. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primer paso, identifiquemos la incógnita. ¿De qué estamos hablando? De la edad de Andrea. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es la edad de Andrea? Y a ese le asignamos una letra, que en este caso yo le voy a colocar la letra X. ¿Listo? Ahora nosotros, ya teniendo identificada la incógnita, vamos a poder establecer nuestra ecuación. Ya vamos a utilizar los símbolos matemáticos para representar los enunciados. Y aquí tenemos la misma oración. O sea, si al doble de la edad de Andrea significa que esta es la edad de Andrea, el doble sería 2x. Se le suman 6 años, o sea, tengo que usar la suma como operación, y los 6 años resultan 28. Cuando hablan de resultado, hablan de una igualdad. 28. O sea, la traducción de este enunciado en un lenguaje algebraico para formar una ecuación sería 2x, que es el doble del número, más 6, que corresponde a los 6 años que tiene de más, y eso va a corresponder a 28 años en total. Bien, vamos a ver ahora otra forma de ver este ejercicio. Ahora nos están dando una ecuación y nosotros tenemos que buscar un problema de la vida cotidiana para poder representar este lenguaje algebraico. ¿Ya? Esta ecuación nosotros podemos representarla con cualquier ejemplo. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer, y es sumamente importante que puedan entender, el paso número 1 es poder buscar un ejemplo, una situación determinada para poder establecer esta ecuación. ¿Ya? Yo voy a colocar aquí que voy a ir a comprar a la librería, útiles escolares a una librería. El paso 2, vamos a tener que colocar qué cosa representa cada valor dentro de esta ecuación, tanto la incógnita como los valores que tenemos. Y aquí yo, por ejemplo, a la Z, voy a ir a comprar lápices. La Z va a representar el valor de un lápiz, o de un lapicero, etc. Los 970 pesos, ¿qué hay de 970 pesos en una librería? Un cuaderno. Vamos a comprar un cuaderno de 970 pesos. Y los 2.500 va a representar al total que yo he pagado por estos implementos o útiles escolares. ¿Listo? Ya tenemos relacionados todos los valores de la ecuación, todos los números de la ecuación, con el ejemplo que dimos de la librería y de los útiles escolares. Ahora, ¿qué podemos decir como enunciado? Porque es lo que nos están pidiendo, hacer un enunciado en lenguaje común de esta ecuación. Si voy a una librería y compré 3 lápices, porque aquí dice 3Z, Z corresponde a un lápiz, y si son 3Z son 3 lápices, idénticos y un cuaderno de 970 pesos. Y eso me costó 2.500 pesos en total. Ahora, la pregunta, para poder establecer la utilidad de esta ecuación, ¿cuál es el precio de un lápiz? Entonces ya podemos establecer el valor de nuestra incógnita.
Y eso lo vamos a ver en el siguiente video, no ahora, solamente acá estamos representando. Vamos a ver ahora el siguiente modelo. Dice, le escriba la ecuación que modele las siguientes situaciones. Y aquí está el ejemplo número 3. Dice, un ciclista debe recorrer el siguiente trayecto. Imagínense un ciclista que debe recorrer 20 kilómetros. Pero él, como es muy grande la distancia, va a organizar su recorrido en 4 etapas, como se muestra en esta siguiente gráfica. Lo divide en 4 partes. En la última etapa, él recorrerá 8 kilómetros y en las siguientes primeras 3 etapas, él va a recorrer trayectos iguales. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a identificar la incógnita, ¿ya? Que en este caso, como son 3 trayectos de igual distancia, le vamos a colocar una letra. Y yo le voy a colocar la letra A y A, y 8 kilómetros que va a corresponder al total, que son 20 kilómetros. Ahora, el segundo paso es establecer la ecuación. ¿Y qué tenemos que hacer para establecer la ecuación? Vamos a sumar todo para obtener los 20 kilómetros. Como son letras iguales, estas se suman. A más 8 kilómetros y nos va a dar el total, que son los 20 kilómetros de recorrido, de trayecto. El tercer paso, vamos a sumar todos los términos iguales, o sea, si son incógnitas iguales, las vamos a sumar. Tenemos 1, 2, 3, corresponde a 3A, más los 8 kilómetros que tenemos de distancia, y eso va a corresponder a el total del trayecto del ciclista, que son los 20 kilómetros. Y así terminamos nosotros nuestro ejercicio. Escribimos desde este enunciado, de este ejercicio gráfico, una ecuación. Ahora, para ir finalizando, vamos a realizar unos ejercicios. El primero es identificar aquellas expresiones que representan una ecuación. Importante aquí, siempre cuando hay una ecuación existe una igualdad entre expresiones algebraicas o entre números, una igualdad. Si no hay igualdad, significa que no es una ecuación. En este primer caso, efectivamente hay una igualdad, hay una ecuación. En este caso, aunque hay una expresión algebraica y no hay igualdad, no hay ecuación. Y finalmente, en este otro caso, que es un medio x es igual a 25, como hay igualdad entre expresiones algebraicas, sí hay una ecuación. Ahora, para finalizar, vamos a establecer del lenguaje común al lenguaje algebraico. Si dice el cociente de un número y 10 es 180, esto es lo importante que debemos conocer: los componentes o elementos de todas las operaciones matemáticas: adición, sustracción, división y multiplicación. Al hablar de cociente, hablamos directamente del resultado de una división. Y buscamos aquí cuál es el que corresponde a la división y lo tenemos. Y ahí establecemos del lenguaje común al lenguaje algebraico. Ahora, dice la diferencia entre un número y 25. Cuando se habla de diferencia, se habla de sustracción. O sea, tenemos que buscar un número que restado en 25 nos dé 200. El número corresponde a la incógnita y lo tenemos ahí. Y finalmente dice el doble de un número es 50. Cuando hablamos del doble de un número, el número es una letra, el doble sería 2 por la letra, y eso es igual a 50. Y ahí nosotros podemos establecer desde ese enunciado a la ecuación o ecuación correspondiente. Con esto, niños, terminamos este video. Ya vamos a continuar el siguiente
resolviendo las ecuaciones. Y bueno, con esto terminamos. Espero que se encuentren muy bien. Espero verlos en clases. Y cualquier duda ustedes pueden hacerla llegar al correo.